por su propio pecado. Así que vamos a buscar Salmo 137. Salmo 137 dice, el título es Lamento de los cautivos en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion o acordándonos de Jerusalén. Sobre los cauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántanos algunos de los cánticos de Sion. ¿Quién puede cantar cuando está triste? ¿Quién puede cantar cuando su vida está asolada? ¿Quién? Como extranjeros, como cantáramos cánticos de Jehová en tierra extraña. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, sino enalteciera a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrásala, arrásala hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste del pueblo, clamaba venganza. Dichosos los que tomaron estrellarse tus niños contra la peña. Esto no es un eufemismo, creo que la palabra, no es una exageración. Los babilónicos cogían a los hijos de los hebreos, los cogían por los pies, los estrellaban contra el suelo. Eso es real. Y pedían venganza. Venganza. Ese es el sentimiento de un pueblo que durante 70 años estaba viviendo en el cautiverio de una gran nación. Eso es tremendo. Y hay cosas que muchas veces nos apresan. Nos sentimos cautivos y clamamos al cielo. Clamamos por la liberación. Pero realmente lo que nos esclaviza es nuestro pecado. Así que la situación por la que está atravesando el pueblo de Israel o el pueblo judío, los tiempos de Nehemías, es simplemente por causa de su pecado. No hay otra causa ahí. No hay otra causa. Podemos buscar en todo el libro del Antiguo Testamento y no hay otra causa que sea el pecado. Como he dicho, cada uno es consecuente. Es responsable de sus decisiones. Israel decidió servir a dioses ajenos y estaban pagando las consecuencias de sus propias decisiones. La otra vez os comenté, obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias de tu obediencia. Así que las consecuencias de Israel en ese tiempo, consecuencias de sus decisiones, que ellos eran los únicos responsables, fue la destrucción de Jerusalén, la total destrucción de Jerusalén, la cautividad de un pueblo entero, una falta total de liderazgo, una demencia tanto moral como espiritual, sin dirección y sin perspectiva de futuro. Y todo eso, lamentablemente, consecuencia del pecado. Tenemos que saber una cosa, como he dicho antes, cuando uno peca, se llama pecado personal. Eso ya más o menos en la escuela dominical casi lo hemos aprendido. Pero ante eso hay solución. Que muchas veces escuchamos estas cosas y nos asusta un poco. Cuando pecamos, hay solución. Esa solución pasa por un filtro o por un proceso, que es confesión, arrepentimiento y perdón. Ese es el proceso que pasa el pecado personal. Confesión, arrepentimiento, perdón. No hay otro camino. Juan, bien inspirado por el Espíritu Santo, pues nos da solución a nuestro pecado. Y además es una promesa de Dios. Así que la podemos coger bien cogida y decirle al Señor, Señor, perdóname. Él no va a perdonar. Pero fijaros una cosa que a mí me encanta cuando Juan se expresa diciendo, hijitos míos. Hijitos míos. Estas cosas escribo para que no pequéis.
se escribe para que no pequemos. Ahora dice, pero si alguno, que lamentablemente caeremos, y pecamos, pues abogados tenemos a Jesucristo el justo. Eso ya son versículos que no suenan. En el versículo 9 del capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos. Sin que hay solución. ¿Tienes pecado en tu vida? Jesús es tu solución. También la mía. Ahora hay otra cosa que tenemos que aprender. Cuando el pecado personal se institucionaliza o se establece en la nación, eso se le llama iniquidad. Ya el Señor muchas veces lo denunció, ese pueblo inicuo, ¿quién lo apartará de mí? Cuando una nación entera, el pecado personal se institucionaliza, eso le llama la palabra de Dios iniquidad. Si cuando leamos la palabra iniquidad o inicuo, la palabra del Señor, es porque el pecado personal se ha institucionalizado y todo el pueblo sigue a ese pecado. Y la solución es la misma: confesión, arrepentimiento, perdón, tanto para el personal como para el nacional. Así que Israel tenía solución y la tuvo. Eso ya lo veremos en otros estudios. El proceso al pecado es confesión, arrepentimiento, perdón. Ahora bien, Dios tenía dos caminos ante la iniquidad del pueblo judío. El primer camino es desecharlo. ¿Vale? Tú harías esa vida. Vete. Podía hacerlo perfectamente. Es un camino que Dios puede escoger. O el segundo camino, que yo creo que es el que Él escoge, es tener misericordia y derramar su gracia sobre su pueblo. Y ese es el camino que Dios elige. Pero Él puede también decir, ¿esa es tu vida la que tú quieras llevar? Bueno. Pero Dios va a guardar silencio en nuestras vidas si elegimos andar continuamente en desobediencia. Como introducción al libro de Nehemías, vamos a ver tres principios muy importantes que nos ayudará a comprender mejor cuáles son los propósitos que tiene Dios para su pueblo. Y el primer principio es que tenemos a un Dios de segundas oportunidades. Dios da segundas oportunidades. Así que cuando Dios derrama su misericordia, cuando Él derrama su gracia, cuando Él derrama su perdón, tenemos a un Dios de segundas oportunidades. Ahora bien, cuando Dios quiere hacer su obra, en primer lugar capacita o prepara a sus obreros, los pone en el lugar apropiado y en el momento oportuno. Así que el propósito de Dios, el simple propósito de Dios para el pueblo de Israel era la restauración del pueblo. Restaurarlo, volverlo a como estaba al principio, de cuando entraron en tierra de Canaán, cuando había liderazgo. Así que el propósito de Dios, que veremos en los siguientes estudios, es que Dios quiere restaurar al pueblo de Israel. Como he dicho antes, hay solución, no solamente para el pecado nacional, sino también para el pecado personal. Para entender un poco lo que está pasando, tenemos que ver el marco histórico. Es muy importante que sepamos qué está sucediendo en la historia del momento en que se escribió el libro de Nehemías, que anda sobre el año 445, si no mal lo recuerdo, antes de Jesucristo. Bien, mira, tenemos que saber que tanto Esdras como Esther y Nehemías son tres libros que se escriben más o menos, son contemporáneos, son de la misma fecha. Sabemos, si no, yo lo digo, tanto Esdras como Nehemías formaban un solo libro y después pues se separaron y cada uno formaron libros diferentes. Pero Esdras y Nehemías eran un mismo libro. Además, esos tres libros se entrelazan entre sí, no son independientes, son hechos que acontecen a un mismo tiempo. El libro de Esdras lo que nos habla es acerca de la reconstrucción del templo y es el llamado del pueblo a la verdadera adoración. ¿Por qué el llamado del pueblo a la verdadera adoración? Porque Israel no entendía la adoración sin su templo y además no entendía la adoración sin su tierra.
Entonces, la verdadera adoración para un israelita consistía en volver a su tierra y tener su templo. Entonces, el tema de Esdras es la reconstrucción del templo. Esther es el cuidado que Dios tiene sobre su pueblo. Esther, como instrumento de gracia, sentada en el trono de Persia, influyendo en el gran y poderoso rey persa. El imperio persa ocupaba desde Asia, desde la India hasta Etiopía, toda esa franja. Así que era un rey fuerte y poderoso. Y Nehemías, pues lo que trata es sobre la reconstrucción del muro, la reeducación o la reinstrucción del pueblo y la consolidación del trabajo y la consolidación de lo que es el pueblo en sí. Dios satisface tanto nuestras necesidades de seguridad, de protección y de fortaleza. Bien, te sigo recordando, cuando Dios guarda silencio en nuestras vidas, no quiere decir que está inactivo. Es decir, cuando Dios guarda nuestra vida es por resultado de nuestro pecado. Bien, tenemos que saber una cosa, que la obra de reconstrucción o la obra de reedificación para el pueblo de Israel no es obra de uno, sino es obra de Dios. Eso es algo muy importante que tenemos que saber. Cuando Dios tiene proyectos o propósitos, no son mis proyectos ni mis propósitos, son los proyectos de Dios. Así que la obra es de Dios. La obra de restauración de Israel es obra de Dios y no es la mía. Es algo que tenemos que saber. Si miramos atentamente a los versículos, al versículo 6 del capítulo 2 de Nehemías, yo tengo que apuntar, no hace falta que lo busquéis, hay una cosa curiosa ahí, entre paréntesis. Dice ese versículo, dice, sentada, entonces el rey me dijo, y la reina, está entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. Curiosamente, Nehemías escribe, entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él. ¿Qué reina? Si esa reina era de importancia, bueno, si no era de importancia, ¿por qué Nehemías lo incluye en su libro? Pero él pone, y la reina estaba sentada junto a él. Probablemente esa reina era Esther. ¿Sí? Ya que si leemos, dice, porque el rey Artajerjes, eso está el nombre que aparece en Nehemías, con referencia al rey que aparece en Esther, el rey Asuero. Bien, esos nombres no son nombres, sino son títulos. Asuero significa padre venerable y Artajerjes significa gran rey. Ahora, el nombre de ese rey es Darío I el Medo, el cual Daniel menciona en su libro. Así que el rey que aparece, teóricamente con el nombre de Artajerjes, con el nombre de Asuero en este, son el mismo rey. Y no es un 100%, pero con total seguridad, la reina que aparece en Nehemías era la reina Esther, influyendo en el corazón del rey para que la obra de Nehemías prospere. Así que la obra, ¿de quién es? De Dios. No es otra cosa. Dios está ahí manejando los hilos de la historia. Así que tanto el libro de Esther como el libro de Nehemías, el libro de Esdras, ocupa un lugar único en los propósitos históricos de Dios. Ocupa un lugar único, porque Dios está ahí manejando los hilos. Ahora bien, esto que nos enseña, de que cada uno de nosotros ocupamos un lugar único en los planes de Dios. He dicho antes que el libro de Nehemías es para el Antiguo Testamento, para Israel, pero hay enseñanza que nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida personal. Así que si esos libros ocupan un lugar único en los propósitos históricos de Dios, eso nos trae nuestra propia enseñanza de que cada uno de nosotros, sin exclusividad, formamos a ser parte de los planes únicos que tiene Dios sobre un colectivo o sobre cualquier otra cosa. Ahora bien, todo lo que Dios hace es para nuestro bien y para su gloria. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien y para su gloria. Y no piense, porque estés pasando malos momentos, Dios se va a olvidar de ti.